Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Hoy es 31 de diciembre, el último día de 2021, y quería hacer algo que me hace muchísima ilusión y que agradezco enormemente que Movistar me deje hacer. Hace ya unas semanas vi un vídeo en YouTube en el que el periodista Iñaki Gabilondo hacía una breve indagación sobre cómo será la religión en el futuro, ya que cada nuevo año se llena de propósitos, de ideas sobre el futuro. Pensé, ¿por qué no hacer un vídeo en el que vislumbremos ese futuro en materia religiosa? Bueno, pues hoy os traigo mi comentario a ese vídeo, las cosas en las que estoy de acuerdo, las cosas que quiero matizar y las cosas que no comparto. Sobra decir que todo lo que voy a contar en el vídeo es mi opinión y está basada única y exclusivamente en los 10 minutos que dura el vídeo de Gabilondo, cuyo enlace os dejo en la caja de descripción para que podáis verlo completo. Teniendo esto claro, muchas gracias, bienvenidos una semana más y dentro intro. Como dice Gabilondo, nos aproximamos a las respuestas, como siempre, a partir de los datos. Más concretamente, los datos que nos sirve la compañía Pew Research Center, el organismo internacional con sede en Washington, que cuenta con el mayor prestigio en materia de investigación, datos y tendencias sociológicas. Según este informe, en el año 2050, el cristianismo y el islam seguirán siendo las religiones mayoritarias. Representarán al 60% de la población mundial. En los próximos 30 años, la población cristiana se va a mantener estable, un 31,4% de la población total. El islam, aunque está aumentando, se mantendrá en un segundo lugar, con un 29,7%. Las distintas escuelas de Sanatana Dharma, lo que conocemos en Occidente como hinduismo, representará el 14,9% de la población mundial. A continuación vienen los no creyentes, con un 13,2%, los budistas, con un 5,5%, otras religiones minoritarias también con un 5,5% y el judaísmo con un 0,2%. A lo mejor os sorprende este último dato, ¿no? Con todo lo que ha aportado el judaísmo, ¿cómo puede ser que su porcentaje sea tan ínfimo? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. El judaísmo no hace proselitismo de ninguna clase, por lo que los judíos que son judíos lo son o bien aquellos nacidos de madre judía o bien los poquísimos casos de conversión, ya que formar parte del judaísmo para un gentil es un proceso largo y muy difícil y no parece que la cosa vaya a cambiar en los próximos años. Entre los cristianos, su población en Europa va a menguar un 10%, ya lo estamos viendo, mientras que se espera que 4 de cada 10 cristianos vivan en África, es decir, el 40% del cristianismo mundial estará concentrado allí. La población musulmana, por su parte, aumentará del 23% que tiene actualmente al 29%, como hemos dicho, y su crecimiento será superior al de la población general en todas las regiones del mundo, sobre todo en los Estados Unidos. La única excepción, claro, América Latina. Recuerdo que cuando di por primera vez el curso de Hijos de Abraham fue porque me contrataron en un instituto superior de estudios religiosos de Chile, el Criteria. Si me estás viendo, Javier, o alguno de mis exalumnos, os mando un afectuoso saludo. Y fue muy bonito el tercer módulo dedicado precisamente al Islam, porque los alumnos no sabían prácticamente nada, porque no hay apenas musulmanes en Latinoamérica, 6 millones en total. Nosotros solamente en Madrid somos casi 4 millones, solamente en una ciudad. Los musulmanes son 6 millones en toda América Latina. Entonces fue precioso porque fue como descubrir una religión maravillosa prácticamente desde cero. Las únicas nociones que tenían del Islam era lo que veían en los telediarios, es decir, terrorismo, y lo que les contaban en las iglesias evangélicas, es decir, información poca y sesgada. Así que guardo un muy buen recuerdo de ello. En fin, en cuanto a Europa,
en 2050 1 de cada 10 europeos profesará la religión islámica, es decir, un 10% de la población europea, y el resto de confesiones también crecerá en población, a excepción del budismo, que menguará en un 0,3%, y en el caso de los no creyentes su influencia también disminuirá. Si actualmente representan al 16% de la población del mundo, en 2050 serán el 13%, menos en Europa, donde los ateos y los agnósticos aumentarán en un 10%. En resumen, los datos del Pew Research nos dicen que el cristianismo se va a mantener en los próximos 30 años y que el Islam va a crecer. Pero cuidado, porque lo referido al cristianismo puede ser equívoco, porque estamos observando que hay un crecimiento alto en África y en América Latina, pero también hay una caída a plomo en el mundo occidental. Entonces es la media la que se mantiene, lo que cambia es la redistribución geográfica. Entonces, claro, los cristianos ante esto se estarán preguntando si tiene solución, si es reversible esa tendencia. Y esa pregunta la responde Pedro Miguel Lamet en la entrevista que le hace a continuación Gabilondo. Lamet es sacerdote jesuita, escritor de más de 50 libros. Os recomiendo No sé cómo amarte, cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret, que lo tengo ahí detrás. Y Pedro Miguel Lamet ha sido durante muchos años una de las voces a las que siempre se recurre para tratar de interpretar la realidad religiosa. La primera pregunta que le hace Gabilondo es: ¿qué es lo que está en crisis? Si es la doctrina, si es la institución, y Lamet dice que está en crisis la institución. Escuchémosle. Está en crisis la institución, es decir, se ha contabilizado lo que reza todo el mundo en el Islam, en el catolicismo, en el protestantismo, en todas las iglesias. Eso no se contabiliza sociológicamente, porque es un impulso interno. Quizás lo que ha cambiado mucho es que ahora la religión es mucho más prêt-à-porter, ¿no? Es decir, como ir al supermercado donde eliges tú diversos elementos. A uno le gusta la reencarnación y dice, bueno, yo soy católico, sí, pero me gusta la reencarnación. A uno no le gusta la moral sexual de la Iglesia y dice, sí, pero a mí me encanta Jesucristo, la figura de Jesucristo. Entonces yo tomo Jesucristo y lo meto en mi bolsa, ¿no? Que es un cesto con distintos y se hace su pisto manchego, diríamos, religioso, ¿no? La expresión de pisto manchego religioso reconozco que me encanta y voy a utilizarla siempre que pueda. Lamet afirma que esta situación en la que nos encontramos depende mucho de la situación del desarrollo espiritual del ser humano, y coincido con él. A mí me recuerda a la época de mediados, finales del siglo I de nuestra era, cuando el Imperio Romano era realmente un hervidero y un mercado religioso. La religión romana compartía escenario con los cultos mistéricos, religiones orientales, escuelas filosóficas, y cada grupo intentaba vender su producto religioso. Entonces, esto se aprecia muy bien en las cartas de Pablo y tiene que ver con esa venta que tiene que hacer de su cristianismo a personas que van buscando la salvación y que tienen muchísimas opciones para elegir. Yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Lamet termina diciendo una cosa muy bonita, dice que el hombre ha alcanzado libertad y también libertad religiosa, y precisamente por eso está en crisis la institución. Y si la institución está en crisis por la libertad religiosa del ser humano, por la existencia de ese pisto manchego religioso, ¿por dónde puede trazarse el futuro de la Iglesia Católica?, le pregunta Gabilondo. Y Lamet dice algo muy interesante. Afirma que la institución tiene que ser purificada, y que eso es lo que está intentando hacer el Papa Francisco con muchos condicionamientos. Es verdad, todas las religiones evolucionan y experimentan cambios porque si no lo hacen se vuelven obsoletas. Hay, yo creo que un camino de renovación, ¿no? Diríamos que la mayor resistencia al cambio está en el propio interior de la Iglesia. Está en la jerarquía, es decir, en el poder. Y después, diríamos, en un sector que hoy se ha desarrollado por presión de la política. Hoy, por ejemplo, los partidos ultraconservadores tienen un elemento religioso y a veces católico, pero ultracatólico. Y eso, claro, hace daño al catolicismo.
Resistencia al cambio por parte de la jerarquía y por un sector que se ha desarrollado por presión de la política dentro de la Iglesia. El otro día comentaba una amiga, una muy buena amiga, que la religión, que no deja de ser una herramienta, se ha corrompido cuando se ha asociado con la política. Yo no estoy de acuerdo con eso, básicamente porque la religión es política. Y claro, aquí tenemos que ver qué entendemos por política. Y para eso está la etimología. La política es la disciplina de la polis, de la ciudad. La política es la ciencia que estudia las relaciones de un individuo con sus conciudadanos, y es en la política donde el individuo trasciende la oikos, trasciende el ámbito doméstico y empieza a preocuparse por el interés general de sus conciudadanos. Y el que no participaba de esa vida pública, política, aquel que no se preocupaba de lo que les ocurría a todos los demás y solo miraba por lo suyo, era un idiota. Esa es la etimología original de la palabra idiota, aquel que solo se preocupa de sí mismo. Y de ello, de ese interés general de los ciudadanos, del interés general de la comunidad, participa la religión. La religión es política, claro que sí, porque tiene que ver con las relaciones que el individuo establece con sus semejantes. Y leyendo las escrituras de distintas religiones, uno puede ver claramente el mensaje político que hay en ellas. Un mensaje político de justicia social, de respeto, de igualdad. Las religiones surgen como movimientos revolucionarios que luchan contra los abusos y la opresión de los poderosos sobre las clases populares. El problema no es que la religión se haga política, porque siempre lo ha sido. El problema es que los dirigentes políticos muchas veces han hecho de las religiones un sistema de trascendencia y misericordia, con un Dios revolucionario de la justicia social, lo han convertido en un instrumento representativo del statu quo. Lamet habla de un sector eclesiástico que se ha desarrollado por presión de la política. Por ejemplo, los partidos ultraconservadores tienen un elemento religioso, ultracatólico o la expresión que yo prefiero, cristofascista. Porque ojalá todos fuésemos ultracatólicos en el sentido etimológico de la palabra. Pero claro, estas posturas hacen mucho daño al catolicismo, como muy bien dice Lamet, porque el catolicismo después del Concilio Vaticano II ha hecho un gran acercamiento, una gran aproximación al mundo actual, a la gente de a pie, a quien considera el pueblo de Dios. Ha hecho una aproximación a las distintas confesiones cristianas en un gran ejercicio de ecumenismo, ha mejorado o ha planteado una mejora en las relaciones con otras religiones, en el diálogo interreligioso, también ha reforzado su postura de defensa de la libertad religiosa, pero claro, todo eso está muy bien y es el camino realmente, pero eso tiene que salir de los despachos, tiene que salir del papel y llegar a la gente y aplicarse en la gente, porque si no, pasa lo que pasa. La gente se piensa que los cristofascistas representan al cristianismo y que los terroristas islamistas representan el islam, y no. Hay otro sector, también dentro de la Iglesia, que sobre todo ante el peligro de una sociedad relativizada y relativizadora, se centra solo y exclusivamente en lo dogmático, en lo cerrado, en lo institucional. Creo que todos estamos de acuerdo en lo que dice Lamet y además eso se hace con una pésima interpretación de lo que es el dogma. Esto siempre ha sido un problema para el cristianismo occidental, pero es algo fundamental para las iglesias ortodoxas orientales, muchas de las cuales tienen el griego como lengua litúrgica. Y para ellos, un dogma no es un hecho divino en el que se exige creer a los fieles. Por ejemplo, la Trinidad siempre ha sido considerada un misterio, pero no porque fuera un enigma incomprensible que tuviera que ser aceptado por fe. Ya hablamos en su momento de lo que era la fe y la creencia, no me voy a detener ahora en eso. No, la Trinidad era un mysterion porque era una iniciación que introducía a los cristianos a pensar lo divino de una manera completamente diferente.
Basilio de Cesarea, en el siglo IV, uno de los padres capadocios, distinguía siempre entre el querigma de la Iglesia, es decir, su mensaje público, y el dogma, el significado interior del querigma, que sólo podía ser comprendido después de una larga inmersión en la liturgia. Entonces, el dogma es una verdad que nos lleva a los límites del lenguaje, pero que puede ser sugerida por los gestos simbólicos de la liturgia y la práctica silente de la esiquia, de la paz interior, la contemplación, la espiritualidad apofática que despoja la mente de ideas teológicas y trata de pasar por encima de palabras, conceptos y sensaciones. La Trinidad no es diferente de un mandala, es una actividad más que una doctrina metafísica abstracta. Pero la Iglesia occidental ha convertido el dogma en querigma, y al democratizarlo e intentar hacerlo asumible para todo el mundo sin esfuerzo, ahí está la clave, sin compromiso, le ha hecho perder profundidad. Y por lo tanto hoy el dogma es entendido como un postulado teórico que debe asumirse y aceptarse intelectualmente de forma pusilánime, sin pensamiento crítico de ningún tipo, algo que nunca antes había pasado y que traiciona flagrantemente los principios del dogma. ¿Qué le parece más probable en el futuro? ¿Que este descreimiento de Occidente, del Occidente desarrollado, inunde el mundo, o que esa fe del mundo no tan desarrollado termine inundando al Occidente descreído? Aquí me he saltado buena parte de la entrevista porque, en fin, no tengo nada que añadir a lo que dice Lamet. Os recomiendo de verdad que veáis el vídeo completo, lo tenéis en la caja de descripción, porque en esa parte habla sobre los cambios respecto al rol de la mujer y su labor en las comunidades cristianas primitivas, y advierte contra el uso partidista que se hace de la religión en España. Es muy, muy interesante y coincido completamente con él. Ahora, esta última pregunta que le ha hecho Gabilondo es muy buena porque es una incógnita. ¿El descreimiento de la Europa occidental va a inundar el mundo o la fe del mundo va a inundar la Europa descreída, ¿no? ¿Cuál es un poquito el futuro de la religión, por lo menos del catolicismo, ¿no? Pues ojo a la respuesta. Parece como que el desarrollo aleja de Dios, pero eso tiene un límite. El desarrollo no aleja de Dios en el momento en que nos encontramos con nuestras propias limitaciones. Es decir, hay una ansia, una radical inquietud en el ser humano que busca a Dios. Y eso, cuando estás en la prosperidad, dices, bueno, yo no necesito a Dios, soy autosuficiente, la ciencia me basta. Pero el hombre no lo puede todo. Y se encuentra con su propia muerte, se encuentra con problemas como la pandemia, y hay un momento en que tú tienes como una sensación de que hay algo más. Esto es lo que dice y es lo único que no comparto. A ver, vaya por delante que seguro que si estuviera el señor Lamet aquí delante me vapulearía con su argumentación y explicaría muy bien por qué dice lo que dice. Yo simplemente me voy a valer de estas frases que ha dicho para poner de relieve lo que creo que es una concepción equivocada del motor último de la religión. Lo hago porque hace no mucho estaba discutiendo con un amigo que decía que si la muerte desaparecía gracias a los avances médicos y tecnológicos a raíz del transhumanismo, la religión también desaparecería al perder su razón de ser. Yo no sé si Lamet estaría de acuerdo con esto. Es una pena que Gabilondo no se lo haya preguntado porque en un programa anterior habló con un especialista sobre todos estos temas. Pero bueno, el caso es que Lamet dice que el contacto con Dios surge cuando nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones. En efecto, parece que los primeros impulsos religiosos se dan en el hombre de Neandertal, hace unos 40.000 años, cuando toma plena conciencia de la muerte. La muerte se convierte en una realidad consciente y, por un proceso que desconocemos, comienza a ritualizarse y a constituir una cierta percepción de un más allá. No sabemos de qué tipo.
Lo que sí sabemos es que empiezan a enterrar a sus muertos, cosa que no había hecho ningún homínido antes, y los entierran acompañados de un ajuar funerario, es decir, de objetos revestidos de un significado simbólico, aunque no sepamos cuál es. Ahí surge la religión, o por lo menos ese parece ser el comienzo de la religión, por lo que sabemos hasta ahora, y poco a poco, muy poco a poco, se va desarrollando en distintas regiones, a veces de formas diametralmente opuestas. Con todo, no podemos afirmar que las religiones nacen para dar un sentido a la muerte como la promesa de una consolación de un más allá, porque la primera religión estatal de la que tenemos constancia, la sumeria, tenía por ejemplo una muy pobre y muy patética visión del más allá, el Kur o Irkala, y las religiones de los pueblos nómadas, por ejemplo, ni siquiera se habían preocupado de desarrollar una teología de las realidades últimas, como por ejemplo el caso de los hebreos. Las religiones se diseñaron y fueron evolucionando porque resultaban útiles para la vida, pero nunca estuvieron enfocadas en la muerte. Lamed dice que la prosperidad lleva al alejamiento de Dios, pero pensemos en Muhammad o en Buda. El primero se había casado con una mujer rica de la Meca y estaba a cargo de toda una flota de caravanas de comerciantes que hacían grandes fortunas trabajando, comerciando en las ciudades de la península arábiga, el sur del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y el oeste del Imperio Persa. Y a pesar de nadar en la abundancia, Muhammad seguía acudiendo a la cueva de Hira en busca del contacto con lo divino. O el príncipe Siddhartha Gautama del reino de Sakya, que vivía en la más absoluta opulencia y abundancia, todo lo que pudiera desear quedaba satisfecho al instante, y Gautama sentía que había algo más, que la vida no podía solamente ser eso. Ahora, también es verdad que, al igual que los profetas de Israel, Muhammad estaba muy preocupado por el engreimiento de los comerciantes y los abusos que se perpetraban sobre los desfavorecidos, y Gautama decidió cambiar de vida cuando vio a un enfermo, a un anciano, a un difunto y a un renunciante. Pero sus movimientos comenzaron cuando entraron en contacto con la realidad y supieron interpretarla de forma especial. En Isaías, en Jesús, en Buda o en Muhammad surge esa inquietud por lo trascendente, por ver más allá de lo evidente, por los valores eternos que trascienden lo circunstancial de la vida cotidiana. Por eso Lamed dice que el hombre siempre busca a Dios y las personas acaban colocando en ese lugar, en el centro de su ser, a Dios, la música, el trabajo, las drogas, el sexo, el deporte, es decir, un centro de su persona alrededor del cual orbita su vida y su realidad cobra pleno significado. Y ahora la pregunta es, si desaparecieran el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, la vejez, ¿desaparecería la religión? Eso es, por ejemplo, lo que busca el budismo, acabar con dukkha, traducido normalmente como sufrimiento, pero que en realidad tiene muchísimos más matices. Dukkha significa sufrimiento, pero también descontento, desilusión, insatisfacción, incomodidad, sed, dolor, intranquilidad, imperfección, malestar, fricción, pesar, frustración, irritación, presión, ir contracorriente, agonía, vacío, tensión, angustia existencial. ¿Terminar con todo eso acabaría con el budismo? Pues seguramente los budistas dirían que sí. Claro, porque el objetivo del budismo es precisamente ese. Si el dukkha ha desaparecido, significa que todos los seres han alcanzado el estado de despierto, se han convertido en budas, y por lo tanto la rueda del samsara se ha detenido definitivamente, y eso implica que pueden gozar de su existencia en el paranirvana. No, la humanidad entera se ha liberado. Pero claro, para eso hay que acabar con todo lo que representa el dukkha. La muerte es parte de ello, desde luego, pero también es parte de la vida. Entonces, vencer a la muerte no es vencer el dukkha. Lo mismo pasa con las escuelas de Sanatana Dharma, claro, el hinduismo, porque el budismo es una especie de herejía, entiendas el término. En el caso de las religiones abrahámicas, de la tradición abrahámica, tanto el judaísmo como el islam, tratan mucho más de la relación que tiene el hombre con lo divino en su propia vida que lo que le ocurre después de la muerte.
apenas se le da importancia a eso. También el cristianismo, cuyo pilar central es el Dios hecho hombre, para que el hombre se haga Dios, como decía Atanasio de Alejandría a principios del siglo IV, y que ha convertido la muerte en un pilar central de su teología, precisamente para superarla, para vencerla. Porque ¿qué es sino la resurrección? ¿La desaparición de la muerte acabaría con el cristianismo? Yo creo que todo lo contrario, o sea, le daría un impulso teológico enorme. En fin, sería interesante saber qué opinan Gabilondo y Lamet de todo esto, pero bueno, claro, pues no había tiempo o lo que fuera. Voy a terminar el vídeo con la reflexión final que hace Lamet, que me parece brillante y preciosa. Dice, palabras textuales: el error está en concebir ese Dios como algo completamente distinto al hombre. Cuando hay una sensación de que tú eres parte de Dios, esa religión te capta y te libera. No es una atadura. Cuando tú te pones solamente en los dogmas o en las doctrinas y demás, y desde el punto de vista moral, porque la religión tampoco es una moral, la religión es un encuentro con lo divino, que en el fondo es un encuentro con lo más profundo de ti mismo. Me parece una de las mejores definiciones de religión que he escuchado nunca. ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis encontrado interesante, porque de aquí a 30 años ese es el pronóstico y esa es la opinión de Pedro Miguel Lamet y la mía. Las dos muy reducidas, lógicamente, sería interesante matizar y apuntalar, como siempre, pero eso lo dejaremos quizá para otra ocasión. Así que ya sabéis cómo va esto. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestras amistades, dadle un like y suscribíos si todavía no lo estáis, que no se me ha pasado que hemos llegado a los 2000 suscriptores. De verdad os lo agradezco muchísimo, ya sé que 2000 suscriptores en YouTube es muy poca cosa, pero sinceramente para los temas que son y para lo que es este canal y lo que hay detrás, pues para mí realmente es muy bonito saber que os interesa el material que hago, mi contenido, y que estáis siempre al otro lado de la pantalla. Así que gracias de corazón, confío en que hayáis pasado una muy buena Navidad, que tengáis un mejor comienzo del año y muchísima suerte a todos. Cuidaos mucho, gracias por acompañarme una semana más y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ultrella!